Permítanme. Creo que dejé de compartir. Nuevamente estoy ventana, compartir. Listo, jóvenes. Vamos a verlo, ¿no? Sí, perfecto. Pues comencemos. La sesión del día de hoy será sistema tegumentario y aparato musculoesquelético. ¿Ok? Lo veremos en conjunto, músculo hueso, porque como bien mencionamos en alguna clase anterior, no recuerdo cuál, unidades que van a acompañar los huesos y no se entienden y viceversa. No se puede definir o conocer o comprender la actividad muscular si no conocemos la estructura ósea. ¿Ok? Entonces lo vamos a meter solamente con el tema y el famoso locomotor. Y empezamos primero con el inventario. Bien, ¿cómo podemos definir este sistema tegumentario, ¿no? Yo creo que podemos definirlo como yo creo que la primera barrera de defensa que tenemos en el cuerpo. Hemos determinado en la clase pasada que tenemos varias barreras de defensa y la más inespecífica, la innata que tenemos, pues prácticamente pertenece al sistema tegumentario. ¿Qué estructuras forman parte de los tegumentos? Primordialmente la piel, ¿no? Que sabemos que es el órgano más grande del cuerpo, el cabello y los vellos corporales, bien, el sudor. El sudor también o las glándulas sudoríparas y salivales. Esas glándulas, recuerden que había dos tipos hemos dicho, una glándula endocrina y una glándula exocrina. Pues la del sistema tegumentario son glándulas exocrinas, ¿no? Que sacan su material hacia afuera. Válgame el pleonasmo aquí, ¿no? Sacar hacia afuera es lo mismo, ¿no? Ahí disculpen. Y las uñas, ¿no? Las uñas también forman parte del sistema tegumentario, ¿no? Entonces es nuestra primera barrera de defensa, sirve como un regulador de temperatura, también nos sirve para detectar sensaciones como el tacto, el dolor, el frío, ¿no? Y además pues sirve para sintetizar alguna que otra sustancia en el cuerpo también, ¿no? Lado derecho de nuestra presentación, sobre todo en la parte inferior, un corte histológico de la piel. ¿Ok? Y podemos ver que hay tres capas. ¿Sí? Hay una epidermis, que es la parte más externa. ¿Ok? Hay una dermis, que es la capa intermedia, ¿no? Esta dermis está compuesta primordialmente de un tejido conectivo denso, ¿no? Tiene colágeno, tiene elastina, ¿no? Y le da estructura, ¿no? Le da firmeza, cuerpo, ¿no? También se le conoce en cierta literatura como corion, dermis o corion, ¿ok? Y la parte inferior se le denomina hipodermis, ¿ok? Y esta hipodermis primordialmente es rica en tejido adiposo, por lo cual se considera que es un aislante térmico. Cuando nosotros reflexionamos en qué parte de la estructura de toda la piel se encuentra el tejido adiposo, se encuentra en la hipodermis, ¿ok? Y podremos ver también, aquí nos vamos a enfocar más en la epidermis. Miren, la imagen que tengo aquí del lado derecho, en medio, ¿sí? Es a su vez todavía un corte histológico de la epidermis. Y veremos que la epidermis se divide a su vez en capas. ¿Ok? Tiene una capa basal en donde se va a llevar a cabo la diferenciación celular. ¿Ok? Va a ser una parte, como está en íntima relación con la dermis, pues va a ser la parte irrigada de la epidermis. ¿Ok?
Y en la medida en la que se va haciendo más superficial, las células se van haciendo cada vez más compactas. ¿Mm? También está, después de la parte basal, se encuentra la parte, se llama estrato espinoso. ¿Ok? Se le llama así por la forma que empiezan a adquirir las células. ¿Sí? Y posteriormente del estrato espinoso sigue el estrato granuloso. ¿Ok? Y me voy a detener aquí brevemente para explicarles estas estructuras que están en la parte derecha superior. Hay tres estructuras. Una es el queratinocito, la otra es el melanocito y la otra la célula de Langerhans. ¿Ok? La célula de Langerhans, que la podemos ver aquí en el estrato espinoso en este diagrama, no es más que un macrófago diferenciado para la piel. ¿Sí? Es una célula inmune de nuestra piel. ¿Va? El melanocito es una célula cuya principal función es la síntesis y producción de melanina. ¿Sí? Recordamos que la melanina es ese pigmento natural que le ayuda a dar coloración a nuestra piel y a su vez su función es o su principal función es la absorción de los rayos UV, de los rayos ultravioleta. ¿Ok? Y el queratinocito son las células más predominantes de la epidermis. Ujú. ¿Y cuál es la función de este queratinocito? Pues más que nada la producción de queratina, ¿no? La queratina es una proteína, ¿no?, que es esencial para nuestro cabello, nuestra piel, las uñas y eh, permite mm, que se vaya mudando, ¿no? Hay una muda de la capa superficial de la piel, ¿ok? ¿Y por qué me detuve en esta parte cuando estaba escribiendo? ¿Por qué? Porque en la parte granulosa es donde se empieza a formar la queratina, que en la parte granulosa de la epidermis, ¿no? Y posteriormente, eh, ya una vez que se depositó esa queratina, ya pasamos al estrato córneo. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, las células han perdido su núcleo, ¿no? O sea, se puede decir, entre comillas, son células muertas, ¿no? Y son planas. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, hay una enfermedad que se da, o una patología, vamos a decirlo de esa manera, que se da cuando una persona está en situaciones de estrés, hay un desajuste en la producción de queratina y esa enfermedad se llama psoriasis. ¿Sí? Es caracterizada por descamación de la piel, en zona del cuero cabelludo, en las manos, en el cuerpo. ¿Sí? Hay diversos grados de enfermedad. Y otra descamación se conocía, por ejemplo, de la caspa, que la caspa es una actividad micótica, fúngica, a que a la forma de las escamas, o más bien mm, la, como el color, ¿no? Con la descamación de la psoriasis, tiene forma como de escama y son como plateaditas. Y en la caspa son blancas, o son blancas. Y pues otras enfermedades que puede haber también, pues ya sabemos, puede haber el acné también. Pero eso ahorita lo vamos a pasar a profundizar cuando pasemos a las siguientes estructuras de la piel. ¿Ok? Y bueno, eh, sabemos que en parte de nuestro cuerpo, sobre todo en las zonas digitales, en las zonas plantares y palmares, tenemos unas especies de rugas, ¿no? Que son huellas pigmentares. Y estas las podemos definir como relieves de la epidermis, separados entre sí de forma alterna por crestas y surcos, ¿no? Y discurren paralelamente por el pulpejo de los dedos. ¿Cuál es el pulpejo de los dedos? Las yemas. No, no, no nos queremos.
las monofilamentosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres características que tienen estas estructuras? Que son perennes. Perenne significa perdurable. ¿Ok? O sea, son perdurables en el tiempo, son inmutables porque difícilmente cambian de forma, a menos de que sea por una lesión, ¿sí? Y son diversiformes. ¿A qué nos referimos que son diversiformes? Que pueden tener varias disposiciones. Que las huellas digitales son únicas y podemos decir que forman unos patrones comunes. Y estos patrones los tenemos en la parte superior derecha. ¿Sí? Puede ser en forma de arco o de A, así le llaman. En forma de arco entoldado, o sea, como si fuese la carpa de un circo. ¿Sí? O en forma de T. En forma de espiral o W. Y en forma de bucle, que puede ser de U u R, dependiendo de la literatura, ¿no? Y de la disposición. Estas estructuras nos sirven primordialmente para tener también una especie de agarre más específico, más sutil en las cosas, ¿no? Y como bien mencionábamos al inicio de las estructuras que componen la epidermis, pues está la melanina, que es la que le da el color a la piel. Pero ojo, no solamente la melanina le da color a la piel, también le da color dos estructuras que son, una es la hemoglobina, ¿sí? Que es el color que tiene nuestra sangre, y el caroteno, que es un precursor de la vitamina A. ¿Sí? Esas estructuras también le dan color a la piel. No sé si han visto o escuchado de gente que le gusta broncearse, que dice, toma mucho jugo de zanahoria, ¿no? Porque o gente que come mucha zanahoria puede sufrir de pigmentación naranja de la piel. Y esta melanina se divide en dos, ¿no? Hay una eumelanina que da proporciones, que le da tonalidades, perdón, oscuras a la piel, de color de marrón al negro. Y hay una feomelanina, y esta también da un color rubio, colores amarillo, rojo, ¿no? Y esta combinación de estos dos pigmentos dan ya el color de la piel específico para cada quien. ¿Ok? Patologías relacionadas a la falta de melanina. Sabemos que hay el albinismo, personas que no tienen o carecen de pigmentos en el cabello o en la piel, que de hecho tienen un tono muy rojizo en la piel en ocasiones, pero eso es debido pues a que nosotros podemos ver el color de su sangre, su hemoglobina. Y también otra patología puede ser el vitiligo, ¿no? Coloquialmente o vulgarmente el mal del pinto, entre comillas. Y esa se caracteriza por una respuesta inmune hostil hacia los melanocitos. Entonces, nuestro sistema inmune reconoce los melanocitos como patógenos y los empieza a fagocitar, a causar una lisis celular. Y por eso se extiende como en forma de parches a través de la piel. Y pues bueno, estructuras del sistema tegumentario también es la unidad, lo podemos llamar así, piloso sebácea, ¿no? Que es toda esta estructura que tenemos en la parte superior. ¿Por qué se llama así? Porque las glándulas sebáceas están en íntima relación con el crecimiento piloso o el crecimiento de la piel. ¿Ok? Digo, del pelo, perdón. Del pelo. Y este crecimiento del cabello o del pelo corporal tiene tres etapas. Tiene una etapa de crecimiento, tiene una etapa de transición
y tiene una etapa de reposo o de caída. ¿Ok? La de crecimiento, que es la etapa más larga, dura aproximadamente de 2 a 7 años. ¿Ok? En esta fase de la unidad pilosa, en las células de la raíz se empiezan a dividir muy rápidamente y el cabello empieza a crecer aproximadamente en un largo de 1 centímetro al mes. Evidentemente, este lapso de tiempo es un promedio, ¿no? Habrá quien crezca más lento, habrá quien crezca más rápido. Y sabemos que estas estructuras se van dañando con el tiempo, ¿no? El cabello se va haciendo más fino, ¿no? O también dependiendo a factores genéticos, ¿no? Como la alopecia. Y eh, esas glándulas sebáceas están conectadas al efector piloso, pero también hay partes del cuerpo en las que el sebo sale directamente a la piel, ¿no? Sin que haya un cabello de por medio, un pelo de por medio. Y en estas estructuras normalmente es en la cara, ¿no? o en el tórax, ¿no? Y no tenemos glándulas sebáceas en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies. ¿Ok? Este sebo sirve primordialmente para inmunidad. Estabiliza de alguna manera el pH de nuestra piel y hace que los microorganismos no puedan proliferar eh, súbitamente en la superficie cutánea. ¿Ok? Aquí vemos en la parte superior derecha una, un individuo con una patología cuyo nombre técnico es chalación, con CH y Z, chalación. ¿Ok? Y esto sucede porque tenemos unas glándulas en el párpado superior que se llaman, si no me equivoco, son glándulas tarsales, tarsal. Y en ocasiones por un frotamiento vigoroso o tocarse los ojos con las manos eh, sucias, se pueden obstruir estas glándulas tarsales. Entonces, en la obstrucción se genera esa especie como de absceso. Sin embargo, no es un absceso purulento, ¿no? Es un absceso del mismo sebo que se encuentra dentro. ¿Y cuál es la manera de que se puede tratar eso? Pues con compresas de temperatura elevada, ¿no? Con masajes y para poder destapar esas glándulas, ¿no? También podemos unas estructuras dignas de nota en en la parte superior, en el diagrama superior. Vemos que el folículo piloso tiene un músculo erector de pelo, ¿no? Es el famoso, la piel de gallina, ¿no? Que hay como que se hace chinita la piel y se erectan los pelos. Ay, se me erizaron los cabellos del cuerpo, ¿no? Es por ese músculo erector del pelo, que tienen todos los folículos pilosos. Y vemos también, podemos apreciar en la parte inferior otra glándula exocrina. Esta no es sebácea, esta es sudorípara, ¿no? ¿Y cuál es la función de la glándula sudorípara? Pues producir y excretar sudor, ¿no? ¿Y qué es el sudor? Sino un líquido salado, ¿no? Porque tiene cloruro sódico en altas cantidades, tiene minerales y también tiene urea. ¿Ok? Y este sudor es generado por dos estructuras de las glándulas sudoríparas una se llama glándula ecrina y la otra se llama glándula
apocrina. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esas? Las encrinas tienden a ser innatas, son de nacimiento, y la secreción de sudor en esa glándula es más acuosa, ¿ok? Es más líquida. ¿Por qué? Porque su intención es la termorregulación de la piel, ¿no? O del cuerpo. Eh, Vemos en la parte inferior izquierda, ¿no? Un diagrama donde se encuentran en mayor cantidad este tipo de glándulas, ¿no? Vemos que están en gran cantidad en el cuero cabelludo, en las axilas, en las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿no? Obviamente estas glándulas están inervadas por el sistema nervioso autónomo. Por eso sucede cuando uno se encuentra nervioso, me están sudando las manos o las plantas de los pies, uno empieza a sudar en grandes cantidades, ¿no? Y por el otro lado tenemos también la glándula apocrina, ¿ok? Esta es abundante. Podemos ver en el diagrama, en la zona axilar, en la zona anogenital, en la zona cerca, en el mentón, cerca de la barba en los hombres, ¿no? Es muy común este tipo de glándulas, ¿ok? Y estas, a diferencia de las encrinas, se empiezan a activar en la pubertad, ¿ok? Y su sudor es más espeso y oleico, ¿no? O sea, aceitoso. Eh, entonces, es por eso que los pubertad empiezan a tener un olor muy característico, ¿no? Por el aumento de esta glándula, que en conjunto, la glándula apocrina y la glándula endocrina, pues secretan un sudor más rico y conforme a algo que también sucede, pues, es la aparición de vello corporal, la, ventilación y refrigeración del cuerpo, ya con estructuras pilosas corporales. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos la parte muy brevemente? Creo que no recuerdo, fue aparato más, o sea, digestivo. Hablé brevemente del aparato masticatorio y de que hay dos tipos de glándulas salivales, una submentoniana y sublinguales, que son una la saliva muy acuosa, una saliva más serosa, ¿no? Muy similar es eh, estas estructuras de las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de recordar aquí? Glándulas sudoríparas, dos componentes, glándula encrina y glándula apocrina. Y permítanme tantito, voy a beber agua. Como bien habíamos mencionado, las uñas también forman parte del aparato tegumentario. Esta estructura, esta uña, tiene una forma convexa, ¿no? Tiene una semitransparencia, ¿no? Y está formada de, si no me equivoco, de queratinocitos, ¿no? Es queratina, esta sustancia que forma la, la uña, ¿no? Y en la matriz, vemos aquí el diagrama eh, inferior izquierdo. Vemos la parte de la matriz que está dentro de nuestro dedo. Ahí es donde se lleva a cabo la diferenciación celular y donde se encuentra el tejido vivo, por así decirlo, ¿no? Y posteriormente va creciendo de proximal a distal, ¿no? Y va aumentando su tamaño poco a poco, ¿no? Abajo de la uña tenemos una estructura sumamente vascularizada que lo conocemos como lecho unguial, ¿ok? Lecho unguial. Cuando siempre vean la palabra unguial, significa es algo referente a las uñas. En la parte lateral tenemos la pared de la uña
o también le podemos definir como periniquio. Vemos aquí esta que dice hiponiquio. Bueno, en lugar de hipo es periniquio. ¿Ok? Así se les llama la estructura de la pared de la uña. Tenemos el surco de la uña, que es la donde se delimita el final del periniquio. ¿Ok? Tenemos la cutícula en la parte inferior superior a la matriz. Y esa estructura la denominamos cutícula o epiniquio. Epi. EPI. Epiniquio. Y vemos que también tenemos una estructura en la base de la uña más blanca, ¿no? Y esa estructura la conocemos como lúnula o pequeña luna. ¿Ok? Y la parte de la piel que queda debajo del extremo libre de la uña se le denomina hiponiquio. ¿Ok? Hiponiquio. Eso es a grandes rasgos las estructuras de la uña propiamente dicha. ¿Va? Y vemos en la parte superior, dirigimos nuestra atención a la parte superior y ya empezamos a hablar acerca de los rayos UV. Sabemos que la melanina tiene aquí una gran participación. Vemos que hay dos tipos de rayos UV. Hay una luz ultravioleta A y una luz ultravioleta B. ¿Ok? La A tiene la facultad que puede penetrar más allá del epidermis. ¿Ok? Llega a, a las capas más profundas. Y estas rayos ultravioleta A son la principal fuente de, iba a decir de envejecimiento, pero creo que la palabra clave es fotoenvejecimiento, o sea, envejecimiento a través de la luz. ¿Ok? Y los rayos ultravioleta B no penetran tanto, se quedan en la epidermis, pero eso ocasiona que calientan más la superficie, hay una transferencia de energía más directa y son los rayos que causan quemaduras en la piel. ¿Ok? Los rayos UVB. Los rayos UVB tienen la facultad de causar quemaduras en la piel y los rayos ultravioleta A sí lo podrían llegar, pero pasan, atraviesan la epidermis, llegan a la dermis, ¿no? Y causan todo el deterioro de las estructuras internas y pueden causar un envejecimiento. Y ahora pasamos, ya una vez definida esta parte, vemos la parte superior del diagrama derecho, ¿no? Que habla acerca de la síntesis de la vitamina D, ¿no? Y esta vitamina D eh, sintetiza o tiene una acción en el cuerpo, pero tiene que haber unos precursores. ¿Ok? ¿Cuáles son estos precursores? Se llama, en la D2 se llama ergocalciferol. ¿Ok? Y en la D3 se llama colecalciferol. ¿Ok? Una de esas ingeridas, estas, yo sé que la D2 se puede ingerir con cierto tipo de alimentos que la contienen. eh, y la D3, sobre todo en alimentos de origen animal. ¿Y qué hacen estas dos vitaminas una vez que se sintetizan? Pues cuando llegan al, a- al hígado, perdón, se transforman en calcidiol, ¿ok? Que es la vitamina D propiamente dicha circulante en el cuerpo. Cuando llegan al riñón, se transforma en calcitriol, ¿ok? En el riñón calcitriol, en el hígado calcidiol, ¿ok? Y esta vitamina D facilita la absorción de calcio en el intestino delgado
la reabsorción de calcio en el riñón y la calcificación de los huesos. ¿Ok? Y se sabe que está íntimamente relacionado también con el estado de ánimo. Pues en ciertas regiones del mundo que carecen de luz solar, tiene unas ciertas connotaciones anímicas muy específicas y ciertas hipótesis lo relacionan con esa falta de solar, ¿no? Y causa esas depresiones, ¿no? Ahora, tampoco vamos a decir que nos vamos a quedar 12 horas en el sol, ¿verdad? Pues no, realmente lo que se recomienda son baños de sol de aproximadamente 15 minutos, ¿no? No en horas pico, no cuando el sol está en su cenit, sino cuando amanezca en la mañana, en las tardes, ¿no? Que normalmente yo creo que es un tipo de luz solar que podemos, en nuestra actividad cotidiana la podemos absorber y es esencial para la síntesis de esta vitamina. Y para no extenderme un poco más, vamos a seguir con el siguiente. Y aquí vamos a terminar con el sistema tegumentario para pasar al aparato locomotor, ¿no? Y tenemos en nuestra piel múltiples terminaciones nerviosas, ¿no? Y estas terminaciones nerviosas sirven para la captación de estímulos, ¿ok? ¿Cómo qué tipo de estímulos? Dolor, presión, ¿no? Aumentos o disminución de temperatura, ¿no? Y el tacto propiamente dicho. Y hay una serie de estructuras nerviosas alojadas tanto en la epidermis como en la dermis que se encargan de esta transmisión de impulso o de estímulos, perdón. Aquí en la parte inferior tenemos un diagrama muy bueno, ¿sí? Que nos menciona que las terminaciones nerviosas libres, que las podemos ver en la parte superior izquierda, ¿no? Las libres captan todo estímulo nervioso fuerte, ¿no? Una intensidad fuerte que ocasiona el dolor. Ujú. A veces en situaciones de intervención quirúrgica local, donde el individuo presenta en un estado de conciencia, se le tiene que hacer saber que hay varios tipos de estímulo, ¿no? Porque si a veces el paciente dice, yo no quiero sentir nada, así va a decir, no, no va a sentir usted dolor, pero va a sentir presión, ¿ok? Y a lo mejor esa presión lo va a rápidamente enlazar como si fuese un estímulo doloroso, ¿no? Porque ya está condicionado, ya está a la defensiva, ¿no? Entonces uno tiene que ser claro ahí. Si una cosa es dolor y otra cosa es presión, usted va a sentir presión, ¿ok? Para que él también se sienta tranquilo. Tenemos también estructuras, eh, se llama perifoliculares, o sea que están alrededor de los pelos, final, ¿no? Y eso capta ciertas vibraciones, cierto tacto, ¿no? Si nosotros pasamos nuestros dedos por los vellitos que tenemos en nuestros brazos o en las piernas, ¿no? Podemos sentir un cierto sin necesidad de que toquemos la piel propiamente dicha. Tenemos también unas estructuras que se llaman discos de Merkel, ¿ok? Discos de Merkel. Y estas en conjunto con los corpúsculos de Meissner, ¿eh? Nos dan la percepción táctil. ¿Mm? ¿Y dónde se encuentran estas estructuras? Se encuentran entre la dermis y la epidermis. Aquí lo tenemos en la parte superior derecha. ¿Mm? Están en intermedias. Tanto los corpúsculos de Meissner como los discos de Merkel. ¿Ok? Tenemos los corpúsculos de Pacini y estas nos dan la sensación de la vibración y de la presión. ¿Ok? Y recuerden que corpúsculo significa pequeño cuerpo, ¿eh? Para que ustedes también lo enlacen y no se pierdan mucho con el nombre. El corpúsculo de Ruffini nos da la sensación del calor y los corpúsculos de Krause, de Krauss,
nos dan la sensación del frío. ¿Ok? Este diagrama es muy bueno porque nos permite ver la disposición de estas terminaciones nerviosas, ya sea en la dermis o en la epidermis. ¿Ok? Yo les recomendaría que este diagrama de abajo se lo graben, ¿no? Porque es probable que algo así salga en su examen. Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar sistema tegumentario y vamos a pasar a el aparato locomotor. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues cuando hablamos de músculos, hablamos primordialmente de tejido, ¿no? Y es tejido muscular. ¿Ok? Este tejido muscular tiene la facultad de ser contráctil, ¿ok? Se contrae con la función o la intención de generar un movimiento en las estructuras, ¿ok? Cuando creo que fue en nuestra tercera clase, hemos tejido así muy superficial, ¿ok? Y vimos que había tres tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular esquelético o estriado o somático. Y esta está inervada por nuestro sistema nervioso somático y es voluntario, ¿no? Tiene la facultad de que nosotros podemos contraerlo a voluntad. ¿Sí? El músculo liso está inervado por el sistema nervioso autónomo y tiene la facultad de que es involuntario. ¿Ok? Este, sabemos, ya vimos estructuras intestinales y vemos que tiene una función contráctil, ¿no? Importante. Prácticamente todos los tejidos lisos lo tienen, con la intención de movilizar su estructura interna. Y el tejido cardíaco, que tiene la particularidad de ser la parte intermedia histológicamente entre el tejido muscular esquelético y el liso. ¿Por qué? Porque es liso, porque está inervado también por el sistema nervioso autónomo, pero también es estriado porque tiene que soportar una intensa demanda energética. ¿Sí? Y el tejido muscular estriado es más eficiente a la hora eh, de, ¿cómo decirlo? De gestionar esa demanda energética, ¿no? Y esa demanda de actividad. ¿Ah? Y pues bueno, los huesos, digo, los músculos sabemos que tenemos gran cantidad de ellos, ¿no? Tenemos, se estima alrededor de 650, que es un poco más, de músculos esqueléticos, de músculos en el cuerpo, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y para poderlos estudiar, los dividimos en músculos de la cabeza y el cuello, músculos del tronco, músculos de las extremidades superiores y músculos de las extremidades inferiores, ¿no? Pasé a la siguiente diapositiva para poder decir, el músculo más pequeño que tenemos en nuestro cuerpo, ese músculo se encuentra en el oído y es el músculo del estribo o músculo estapedio. ¿Sí? Tiene la facultad de transmitir vibraciones del tímpano al huesecillo del oído y transmitir la sensación auditiva, ¿no? El músculo más voluminoso que tenemos en el cuerpo es el voluminoso, no largo, voluminoso. Es el glúteo máximo, ¿no? El músculo del glúteo es el más voluminoso, que permite el desplazamiento, ¿no? Y la extensión de la cadera. Y el músculo más largo
es este músculo que vemos aquí en la zona del muslo. Se llama sartorio. El músculo sartorio es el músculo más largo de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y estos músculos están insertados en el tejido óseo a través de unas estructuras que se llaman tendones. Ahorita los veremos un poquito más a profundidad. ¿M? Em, y un tendón está insertado ya sea en un surco óseo o en una apófisis. Ahorita lo veremos, ¿ok? Y pasamos a la zona, para mí, yo creo que de todo el tema muscular, esta es la zona que debemos tener un poquito más de detenimiento, ¿ok? Porque es un poquito compleja, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Primero que nada, debemos definir que la estructura, la unidad celular básica del tejido muscular se llama miocito, ¿ok? Miocito, que no significa otra cosa más que célula muscular, ¿ok? Ahora, este miocito es una fibra muscular, ¿ok? Pero nos vamos a ir todavía más hacia abajo, histológicamente hablando, en cuestiones microscópicas, ¿no? Este miocito a su vez está formado por una miofibrilla. Recuerden que todo lo que tenga mio en el nombre, nos estamos refiriendo a algo muscular, ¿ok? Y esta miofibrilla también se le puede denominar sarcómero. Sarco también es algo etimológicamente referente a los músculos, ¿va? Y este sarcómero, perdón, lo podemos definir como la estructura funcional básica del tejido muscular. Ahora, van a decir, ¿no me dijiste que la estructura básica es el miocito? Tiempo. No. El miocito es la estructura celular básica, pero el sarcómero es la estructura fisiológica del tejido muscular. Este sarcómero está compuesto, y lo podemos ver en esta zona de acá, aquí muy brevemente, muy pequeño. Este sarcómero está compuesto de unos pequeños filamentos, no fibrillas, filamentos como hilos, ¿ok? Y tiene dos proteínas muy importantes para el movimiento muscular. Estas proteínas se llaman miocina, las tenemos aquí en esta parte inferior. Miocina y actina, ¿ok? Estas actina y miocina tienen una disposición en forma de bandas, ¿ok? Y a través de el ATP, ¿ok? Estas bandas se van a contraer y se van a juntar entre sí, ¿ok? La banda se llama banda A y banda I. Si no me equivoco, la banda I es rica en actina y la banda A en miocina, ¿ok? Estas bandas a través de la acción del ATP se van a juntar, se van a contraer, ¿ok? Y esta es la base del movimiento, de la contracción muscular y por ende de el movimiento, ¿ok? Eh, entonces, vámonos, ahora ya que llegamos a micro, vamos otra vez hacia arriba, de micro a macro. La unidad más básica, miofilamento, como un hilo muscular. Este hilo muscular va a estar compuesto de bandas de actina y miocina que se van a contraer gracias a la acción del ATP. ¿Ok? Ahora, el conjunto de estos filamentos se llama sarcómero. ¿Ok? Unidad fisiológica básica del tejido muscular. ¿Ok? Sarcómero o miofibrilla, y lo tenemos aquí en la parte inferior, ¿no? Lo tenemos aquí en esta zona. Aquí tenemos ¿cómo se dice? Perdón, una fibra muscular propiamente dicha. Estamos subiendo, ¿no? Y vean que en esta fibra muscular está llena
de miofibrillas, que recuerden, las miofibrillas a su vez están llenas de miofilamentos, ¿no? Y vean cómo hay una disposición de las mitocondrias entre estas miofibrillas, que son las responsables de la producción. ¿Ok? Entonces, esta fibra muscular va a estar envuelta en una estructura que se llama mm, sarcolema. ¿Ok? Y miren, no los voy a... Yo estoy consciente de que es algo medio complejo. Tiene muchos nombres, como muchas capas, ¿no? Entonces, vámonos a la estructura que tenemos en la parte inferior derecha, ¿no? Vemos, ¿no? Vamos a lo básico. Los puntos rojos. ¿Qué son los puntos rojos? Los puntos rojos son fibras musculares. ¿Eh? La damos fibra ¿no? Está compuesta de sarcómeros y el sarcómero de actina y miosina, ¿no? Fibra muscular. Esta fibra muscular va a estar agrupada, ¿ok? En, en una estructura, o sea, cada una envuelta en el endomisio, ¿ok? Endomisio. Posteriormente, el grupo de fibras musculares va a estar envuelta en un perimicio, ¿ok? Y el conjunto de todos los perimicios va a estar envuelta por el epimicio, ¿ok? Entonces, fibra muscular envuelta por endomisio. Nos vamos arriba. Fascículo. O sea, el grupo de fibras musculares se va a llamar fascículo, ¿ok? Y ese fascículo va a estar envuelto de epimicio, ¿ok? Ese grupo de fascículos van a formar haces musculares, que a su vez esos haces musculares van a estar envueltos en el epimicio o fascia y ya va a componer el tejido muscular propiamente dicho, macroscópicamente hablando. ¿Ok? Yo sé que está medio revuelto. De todas maneras, la presentación, la clase, ¿no? La van a tener en el Classroom para que ustedes la puedan abordar. Todo es importante en estas clases, pero yo sé reconocer cuando hay zonas donde es complicado, casi como tiene muchos nombres, como capas. Entonces, una vez que ustedes hagan su diagrama en una libreta, en una hoja en blanco, estoy seguro que les va a quedar mucho más claro. ¿Ok, joven? Y estas estructuras, esta estructura histológica permite las principales características fisiológicas del tejido muscular. Y este tejido muscular tiene las características, perdón, son uno, la contractibilidad, ¿sí? Entonces el músculo se puede contraer, su extensibilidad, ¿sí? Que se puede extender, ¿sí? Es irritable, pero ¿a qué nos referimos con que es irritable? A que mm, es dinámico, cambia, hay una retroactividad neuronal íntima, ¿no? Entonces, una actividad muscular reiterativa, ¿no? Le dice a nuestro cerebro que hay una demanda muscular y el mismo cuerpo se va adaptando a esa demanda. Y por ende viene el famoso crecimiento muscular. También nos da elasticidad, que es poderse extender más allá de lo que se considera su forma. Y todas esas cuatro características forman el movimiento humano. ¿Ok? ¿Cuáles son las características que forman el movimiento humano? Irritabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. ¿Ok? Y, como bien dijimos, hay una irritabilidad. O sea, mm, hay una actividad neuronal. Porque, como bien dijimos al principio, el músculo. Entonces, ante la demanda de movimiento, neurológicamente hablando, hay un potencial de acción.
¿Ok? Este diagrama que tenemos en la parte superior izquierda muestra una unidad neuromuscular, ¿no? Íntimamente relacionadas a nivel microscópico, y vemos que hay un potencial de acción que llega al terminal presináptico y se manda aquí en esta hendidura sináptica todas las sustancias químicas que causan este intercambio iónico y este cambio de potencial, y estimula el efector, que en este caso es un músculo, ¿no? Recordamos nuevamente, refrescando lo que vimos en sistema nervioso, aferente, ganglio, parte dorsal, eferente, ¿no? Médula espinal, parte anterior, ¿no? Y viaja el estímulo hacia el efector, a las fibras musculares, para que se empiece la contracción muscular, ¿no? Y por ende el movimiento. ¿Bien? Y aquí abajo puse un pequeño diagrama muy resumido, nos habla acerca de los tendones. Esto es importante en esta parte. La estructura básica función de los tendones se llama tenocito. No tendocito. ¿Mm? Tenocito. ¿Ok? Y cuando hablamos de tejido muscular y queremos nosotros describir un músculo, decimos que tiene un origen y una inserción. ¿Ok? Ustedes les van a preguntar cuando lleven anatomía en su clase de medicina y les digan, dime cuál es el origen del músculo macetero, ¿eh? Y cuál es su inserción. Ahora, para que ustedes se ubiquen, el origen siempre es proximal o cercano al tronco, o en su caso a la línea media, ¿no? Y la inserción siempre es distal al tronco o a la línea media, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente a la hora de definir la disposición, o quieran definir anatómicamente un músculo. Y hasta aquí mencionamos tejido muscular para pasar al otro componente del aparato locomotor, ¿no? Los huesos, o más bien dicho, el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo eh, es- tiene unas estructuras funcionales celulares, se llaman osteocitos. ¿Ok? El tejido se puede dividir en dos. ¿M? Se puede dividir en tejido óseo compacto o denso, que normalmente se encuentra en las periferias del hueso. Tenemos aquí en este diagrama de la parte inferior, ¿no? Vemos toda esta estructura que está de color un poco más clara, ¿no? Se llama hueso compacto. ¿Ok? Y en la parte interna del hueso tenemos una estructura que se llama tejido óseo esponjoso o trabecular. Trabecular es como que tiene trabeco, un espacio, sin pasar cosas, ¿no? Y este tejido óseo tiene esa disposición para poder brindarle a nuestros huesos una cierta flexibilidad. ¿Ok? Recuerden que el tejido óseo no es completamente duro, se puede flexionar. Obviamente tiene su límite, ¿no? Pero se puede flexionar para permitir un cierto movimiento de impacto. ¿Sí? Es, yo lo puse en ejemplo en una clase que tuve la clase pasada. Es como la estructura de la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel, su estructura base son como los cuatro pilares arqueados que forman la base de la torre, pero dentro de la torre tiene como múltiples vigas, ¿no? Que las unen, y eso le da flexibilidad, que no se venza por completo. ¿Ok? Y este
hueso trabecular, además, brinda o le da oportunidad a que puedan pasar vasos sanguíneos dentro del hueso, ¿no? Y también la médula ósea roja, donde se crea la sangre y los componentes celulares de defensa, ¿no? La famosa hematopoiesis. Entonces, hay ciertas partes del cuerpo o ciertos huesos del cuerpo que tienen gran predominancia de tejido trabecular y otras gran predominancia de tejido compacto. Los huesos grandes, por ejemplo, tienen una gran cantidad de tejido óseo esponjoso o trabecular para permitir alojarse ahí médula ósea roja, como es el fémur, el húmero, parte de la cadera. Pero también, por ejemplo, una zona que debe de estar ricamente inervada y ricamente vascularizada, como pueden ser los maxilares, ¿no? La parte donde se aloja los dientes superiores, ¿no? Que está en íntima relación con la base del cráneo, ¿no? No es el mismo el tejido óseo que hay en el maxilar al que hay en la mandíbula, que hay una predominancia de hueso compacto, que tiene otras funciones. Este hueso, en particular este tejido óseo, está rodeado por una membrana fibrosa que se llama periósteo. ¿Ok? Si nos vamos a etimologías, peri es alrededor, osteo, huesos. Es una membrana que está alrededor del huesito. Quienes coman carne aquí, y a veces tiene un pedacito de huesito y lo está mordiendo, podemos ver que tiene como una capita, una membrana transparente. Es el periósteo. ¿Ok? ¿Y cuál es la función del periósteo? Pues da sensibilidad y nutrición al hueso también, porque está ricamente vascularizado. ¿Ok? El endosteo, en cambio, rodea la capa interna del hueso. ¿Sí? El periósteo se encuentra en la parte externa, el endosteo se encuentra en la parte interna. ¿Ok? A su vez, este hueso tiene unas estructuras funcionales. Ahí están los aparatos de Boltzmann. Estos son como islotes de huesos que permiten el paso de de los vasos sanguíneos, ¿no? Eh, y además, creo que por disposición didáctica, utilizamos el esquema que está en la parte izquierda. ¿Sí? Toda la estructura ósea que se encuentra desde el cráneo, pasando a través del cuello, el tórax, toda la columna vertebral hasta el hueso sacro, que es este hueso que se encuentra aquí iluminado en el centro de la pelvis, se le denomina esqueleto axial o eje esqueletal. ¿No? Entonces, esto es importante porque probablemente se les pregunte, este hueso es parte del esqueleto axial, ¿eh? O este hueso es parte del esqueleto apendicular. Y el esqueleto apendicular es el esqueleto de las extremidades. En la parte superior va desde el omóplato, la clavícula y brazos. En la parte inferior, de la pelvis, cresta ilíaca, para abajo. Vamos, ¿no? Todos los huesos de las piernas. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, eh, eh, el hueso fémur, que sabemos que es este acá, ¿no? El hueso del muslo, es parte del esqueleto axial, ¿verdadero o falso? Falso, porque es parte del esqueleto apendicular, ¿ok? Entonces, esa parte también tienen que memorizarla. Sabemos que tenemos 206 huesos en el cuerpo y los huesos los podemos definir según su forma. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, huesos largos, como son el húmero y el fémur. Y estos huesos presentan la característica que tenemos del lado izquierdo. El hueso largo se divide principalmente en un cuerpo, parte central que se llama diáfisis. ¿Ok? Diáfisis.
Fisis viene de física, cuerpo, ¿no? O algo que está presente ahí. Eh, entonces es entre, etimológicamente, entre el cuerpo. Diáfisis, eso significa diáfisis. Para que o sea, se los digo así para que ustedes relacionen etimológicamente las estructuras. ¿Sí? Eh, Posteriormente, llegando a la zona condilia, tenemos una estructura que se llama metáfisis. ¿Ok? Metáfisis. Es esta parte que se encuentra, ahora voy a decir otra estructura. En los bordes de los huesos largos tenemos una estructura que se llama epífisis, ¿no? Epífisis. Entonces, entre la epífisis y la diáfisis se encuentra la metáfisis. ¿Ok? Y tenemos una, depende de la zona en la que estemos, una epífisis proximal porque se encuentra cerca del tronco y una epífisis distal, lejos del tronco, lejos de la línea media. ¿Ok? Diáfisis, el medio, metáfisis en el borde y epífisis en el borde propiamente dicho, ¿no? O sea, cerca del borde metáfisis, en el borde epífisis. Esto en los huesos largos, porque son más escribir. Tenemos también huesos planos. El esternón, que es este hueso que se encuentra en el centro del tórax, ¿no? En la unión con las costillas, es un hueso plano, ¿no? Otro hueso plano que tenemos en el cuerpo, huesos craneales, ¿no? Hueso frontal, tenemos en la frente, es plano. ¿Ok? Tenemos también huesos irregulares, y estos huesos irregulares se caracterizan por tener orificios por los que pasan ciertas estructuras. ¿Ok? Nos pone el ejemplo este diagrama de una vértebra, y las vértebras son el hueso irregular por excelencia, porque sabemos que dentro de sí pasa la médula ósea. Digo la médula ósea, la médula espinal, perdón. La médula espinal. Tenemos también huesos cortos y huesos sesamoideos, ¿no? Los huesos sesamoideos son huesos pequeños, ¿no? Irregulares y están diversamente distribuidos por el cuerpo. El hueso sesamoideo por excelencia y el más grande es el hueso de la rótula que se encuentra en la rodilla, ¿no? Y los huesos cortos, también están los huesos del carpo, ¿no? Como el escafoides, o los huesos de los metatarsos, ¿no? El astrágalo, el calcáneo. eh, Son huesos que los podemos llamar huesos cortos. ¿Ok? También ya definimos a los huesos según su forma. Ahora, los huesos tienen marcas y deformaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son estas marcas y deformaciones? Podemos definir que son cuatro. Surcos, cóndilos y su epicóndilo. ¿Ok? Foramen u agujeros y facetas. Pasamos primero con el surco. Estos surcos, como lo tenemos aquí en esta base medial de la epífisis proximal del hueso húmero, ¿no? Este en particular, que se encuentra en la parte superior izquierda, este surco permite el alojamiento o la inserción, el origen de, eh, del tendón del bíceps braquial, que es la cabeza larga del bíceps que permite la flexión del codo. ¿Ok? Este surco se llama surco intertubercular. ¿Ah? ¿Sabes? Estos surcos que tienen los huesos eh, permiten el alojamiento de una estructura muscular. ¿Ok? Tenemos también un cóndilo y un epicóndilo. ¿Qué es un cóndilo? Sino una estructura muchas veces de forma elíptica, forma redondeada, que permite el desplazamiento. Cóndilo, pues, tenemos el cóndilo de la mandíbula,
¿no? Que se inserta, que forma parte de la articulación temporomandibular, la mandíbula y el hueso temporal en el cráneo, ¿no? Y este cóndilo se desplaza, tiene un movimiento de rotación, ¿no? Pues cuando uno abre la mandíbula, ese cóndilo rota, ¿no? Y el epicóndilo se llama así la estructura del cóndilo, que normalmente mm, está formada de tejido conectivo hialino o de cartílago. ¿Ok? Tiene esta zona, perdón, para evitar las rosaduras. Tenemos también las facetas y esas facetas permiten la unión de hueso con hueso. ¿Ok? Como lo tenemos aquí en las facetas de la columna vertebral y los forámenes. Aquí tenemos una estructura. Esta es la base del cráneo, ¿no? Es un, es un cráneo cortado y obviamente le sacaron el encéfalo. Esta estructura que tenemos aquí en el centro, que estoy apuntando con el mouse, ojalá se vea, es la famosa silla turca, donde se asienta la hipófisis. ¿Ok? Y este foramen se llama foramen magno. Y es el foramen a través del cual baja el tronco encefálico y se continúa con la médula espinal. ¿Ok? También los huesos de la pelvis, ¿no? Y el foramen para permitir el paso del tejido, como lo tenemos aquí en la parte superior. Y una vez definida esa parte, ya había mencionado yo el cartílago. ¿Ok? El cartílago está formado de tejido conectivo especializado. Tiene la característica de ser firme, de ser flexible y es avascular. ¿A qué me refiero con que es avascular? Que no tiene vaso sanguíneo. ¿Ok? O sea, no hay vaso sanguíneo que irrigue el cartílago. ¿Ok? Entonces, este cartílago permite eh, el óseo, de estructura desgaste. ¿Ok? Y podemos definir que hay tres tipos de cartílago. ¿No? Hay un cartílago hialino, un cartílago elástico y un fibrocartílago. ¿Ok? Este cartílago tiene tres componentes básicos. ¿Ok? Estos componentes van a ser una, el colágeno, otra, la elastina y una sustancia fundamental o proteoglicano, así se llama, proteoglicano. ¿Sí? Estos tres sustancias forman el cuerpo de cartílago. ¿Ok? Ahora, el cartílago hialino. Este cartílago, este tipo de cartílago, tiene en igual cantidad colágeno y sustancia fundamental. ¿Ok? Y tiene menor cantidad, casi nula, fibrocartílago. Digo, de elastina. Y este tipo de cartílago nosotros lo podemos encontrar en la nariz, en la laringe o en la tráquea. Es un tipo de cartílago hialino. ¿Ok? Así como también lo podemos encontrar en las, eh, en las epífisis óseas. ¿Ok? Es el tipo de cartílago que tenemos en la zona extrema de los huesos. También tenemos un cartílago elástico. ¿Ok? Este cartílago elástico tiene una mayor cantidad de elastina. ¿Ah? Y se encuentra primordialmente en las orejas y en la epiglotis. Sabemos que es esa estructura, la parte posterior de la lengua que se ve como válvula. Y el fibrocartílago, ¿ok? Tiene una mayor cantidad de colágeno y menos de sustancia fundamental de proteoglicano. Y este
cartílago fibroso sirve para detener impactos fuertes, ¿no? Y los encontramos primordialmente en los discos vertebrales. Y ahora cuando les pregunté yo, ¿cómo se llama la unidad celular básica del cartílago? Son los condrocitos. ¿Eh? Los condrocitos son los encargados de la producción de este colágeno. Digo, este cartílago, perdón. Y podemos definir también las articulaciones según su ubicación. Ahorita veremos que también el rango de movimiento que permite. Pero esto es para que ustedes tengan más que nada como etimologías articulares frescas, por así decirlo, ¿no? Vemos que tenemos una articulación acromioclavicular. Vamos a ver que más o menos la mayoría tiene un nombre que mm, menciona las estructuras que están involucradas en la participación de las articulaciones, ¿no? La acromioclavicular es una articulación que junta el acromion, que es una estructura del omóplato, con la clavícula. Por ejemplo, la ATM o la articulación temporomandibular, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, une la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. ¿Sí? Asimismo podemos ver la esternoclavicular, ¿no? La articulación del codo, ¿sí? Que es una que une el cúbito y el radio con el húmero, ¿no? También hay una articulación sacroiliaca, de rodilla, ¿no? Del subtalar, que junta el calcáneo y el astrágalo, ¿no? Interfalángicas, que es de los dedos, o sea, de los huesitos de los dedos de las manos y de los pies, o carpo metacarpianos, o tarso metatarsianos también. ¿Sí? Entonces, según la ubicación y las estructuras involucradas, es el nombre de la articulación. La articulación, según el tipo de tejido que lo integre, va a recibir tres tipos de nombre. Puede ser sinovial, puede ser fibrosa o puede ser cartilaginosa. ¿Ok? Ya veremos que la cartilaginosa se divide en dos. La articulación sinovial normalmente se encuentra rodeada de una cápsula y dentro de esa cápsula hay mm, hay una gran cantidad de líquido sinovial. Recordemos que el líquido sinovial es ese líquido que permite la lubricación, el desplazamiento, el rozamiento de los dos cartílagos del hueso y que permiten su movimiento, ¿no? Sin dificultades. La fibrosa se llama así porque son estructuras óseas que están íntimamente relacionadas entre sí. ¿Ok? Tan íntimamente relacionadas que no se puede ver en ocasiones dónde empieza, dónde termina, sino a través de suturas o fisuras. El ejemplo por excelencia son la articulación de los huesos del cráneo, ¿no? Ahí veremos que dependiendo del hueso que junte con uno con otro, la sutura recibirá un nombre u otro, ¿no? Y la cartilaginosa, que están unidas, válgame la redundancia, ¿no? Por cartílago, ¿no? La tenemos en sincondriosis, ¿no? Que normalmente son inamovibles, ¿no? La tenemos en la unión de las costillas con el esternón o la sínfisis. Y la sínfisis permite un cierto grado de movilidad, ¿ok? Como es la sínfisis de la base del pubis, que es la unión de la cadera, la parte inferior. También mencionamos, ¿no? Ya mencionamos que la articulación por su forma y ahora la vemos por su tipo de movimiento. ¿Ok? Hay 6 tipos de movimiento articular y empezamos con la articulación en silla de montar, ¿ok?
que sabemos que hay dos estructuras, le llaman así en silla de montar porque ambas tienen esa estructura convexa y permiten movimientos biaxiales, ¿no? Permiten movimientos de flexión, de extensión, abducción, aducción y oposición. ¿Cuál es el ejemplo primordial de esta articulación? La articulación carpo-metacarpo, ¿no? O la carpo-metacarpiana. Es así se la podemos definir, que permite el movimiento del pulgar. También tenemos el movimiento en pivote o trocoides, que permite una rotación, ¿no? Este movimiento en particular, esta articulación en particular, el ejemplo por excelencia es el atlas y el axis. Ven que el atlas es la primera vértebra cervical en la que se asienta el cráneo. El axis es la segunda vértebra cervical y a través del foramen del atlas se inserta una estructura ósea, una apófisis y hay una rotación. Permite la rotación del cráneo. ¿Ok? Hay una articulación condilia, ¿sí? Y esta articulación lo que permite que tiene una zona cóncava y una zona convexa, ¿no? Y permite el movimiento de rotando el cóndilo dentro de la estructura, ¿no? Como puede ser la articulación temporomandibular, por ejemplo, que ya lo mencioné varias veces. Tenemos la articulación esférica, que permite que hay un cóndilo que rota dentro de otra estructura eh, convexa. Aquí se diferencia en la condilia por el tipo de movimiento, ¿no? No es lo mismo el tipo de movimiento que podemos hacer con la mandíbula al movimiento que podemos hacer con, por ejemplo, el hueso del fémur unido a la cadera, ¿no? Permite todos esos movimientos, rotación de la cadera o rotación de los muslos. Tenemos también articulaciones en bisagras o troclear, ¿no? Que permite un movimiento de extensión y de flexión, ¿ok? Como el movimiento eh, de la articulación húmero-cubital, ¿no? Que son los del codo. Y tenemos articulaciones, para terminar, articulaciones planas. Y esto solo permite un tipo de movimiento, y es el movimiento de deslizamiento, ¿no? Como la unión acromio-clavicular, que mencionamos que une esas dos estructuras óseas. Los ligamentos sabemos que son estructuras que, que limitan el rango de movimiento del tejido óseo. Estos ligamentos tienen la particularidad de que juntan hueso con hueso, ¿ok? Y estos ligamentos pueden ser capsulares, intracapsulares o extracapsulares, ¿no? Los ligamentos capsulares, ¿no? Refuerzan la articulación y, como ya lo mencioné, restringe movimiento, ¿no? El ejemplo por excelencia de una articulación capsular, del ligamento capsular, perdón, es el ligamento eh, de la cadera, de la unión del fémur con la cadera, o la temporomandibular. Bien, tiene una cápsula, y en esa cápsula hay ligamentos, ¿no? Tenemos los ligamentos intra y extra capsulares, ¿no? Los intracapsulares se encuentran, como bien lo mencionamos, dentro de la cápsula sinovial, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior de la rodilla, ¿ok? Y el extravascular, que le da una especie de soporte extra a esta cápsula para impedir su desplazamiento, ¿no? Como por ejemplo el ligamento longitudinal posterior y anterior de la columna vertebral, ¿ok? Y ya para casi concluir,
no quería yo pasar eh, de mencionar estas estructuras que se encuentran en las articulaciones, que se llaman bursas. ¿Ok? Esta bursa la podemos definir como un pequeño saco lleno de líquido sinovial y a su vez actúa como un amortiguador y reduce la fricción en huesos y tendones, ¿no? Se estima que en el cuerpo humano hay aproximadamente de 150 a 160 bursas, sobre todo alrededor de las rodillas, de los hombros, de la cadera, de los codos, ¿no? La inflamación de esta estructura lo conocemos como bursitis. ¿Ok? Y ya para concluir el tema de hoy, tenemos tres patologías del sistema musculoesqueletal, ¿no? Del aparato musculoesqueletal, perdón, ¿no? La primera podría ser la sarcopenia, una pérdida de masa muscular, de fuerza muscular, ¿no? Que esta sarcopenia puede ser un signo de una patología, ¿no? O de una condición hormonal del paciente, ¿no? Lo habíamos mencionado en el síndrome de Cushing, ¿no? Hay una sarcopenia en las extremidades superiores, pero también está relacionada con un proceso de andropausia, ¿no? En los varones, cuando llegan a una determinada edad, hay una pérdida de la masa muscular, ¿no? Derivada a su vez de una deficiencia hormonal, ¿no? También llamamos, hay una, del lado superior derecho, vemos una artritis, ¿no? Una artritis, pues una rigidez y dolor causado por un desgaste en las estructuras de la articulación, ¿no? Cuando por ejemplo, el cartílago se deja de regenerar, empieza a haber un movimiento de rozamiento hueso con hueso y causa una artrosis, ¿sí? Podemos ver que hay sonido, hay crepitación, hay al movimiento articular hasta que pierde su flexibilidad. Pero también a su vez puede haber una artritis reumatoide, que es un proceso autoinmune en el cual las células de defensa atacan las zonas de las articulaciones y hay una pérdida de tejido cartilaginoso en consecuencia, ¿no? Y la osteoporosis, ¿no? Que es una enfermedad que no solamente, pero tiende a darle a las mujeres que han entrado en un proceso de menopausia, ¿no? Hay una pérdida significante de tejido óseo, ¿no? Y empieza a haber dificultad para caminar, ¿no? Fragilidad ósea, hay un encorvamiento también de la, ¿cómo se dice? De la postura del individuo. Y pues está relacionado con múltiples deficiencias hormonales, ¿no? Causadas por ese proceso menopáusico. Y pues bueno, jóvenes, hasta aquí hemos concluido el tema de hoy. Quisiera saber, jóvenes, si ustedes tienen alguna duda, por favor,